Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermano, esta noche, cierto, el hermano mencionaba a esta persona y es de Paraguay. Y hay unas personas, hermano, que aparecen por ahí en la página de la iglesia, hermanos. Y si nosotros tenemos necesidad, imagínense la gente fuera, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Y ese canto que cantaban los hermanos, ahorita tengo hambre. Aleluya. ¿En verdad cuántos vienen con hambre, hermano? Amén. De verdad que vengan con hambre. Gloria a su nombre. Así quizá como dijo David, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén, hermano. Y es verdad, hermanos, a veces hay experiencias en la vida de los creyentes y esta mañana me levantaba pensando en una hermana que hace como un año perdió al esposo y le ponía un texto de la palabra del Señor que el Señor puso en mi corazón. Y bueno es el Señor, ¿verdad? Porque el Señor le confortó con esa palabra. No palabra nueva, no, palabra del Señor. Por el nombre de Jesucristo. Y cuántas a veces personas o hijos, hijas de Dios, ¿verdad? Por eso es bueno siempre esperar en Jehová, ¿verdad? Amén. Siempre es bueno esperar en el Señor. Jeremías habla de que Él satisfacería al alma cansada y saciaría a toda alma Aleluya. entristecida. En el nombre de Jesús, en el Señor hay esperanza, en el Señor hay respuesta. Gloria al nombre de Jesucristo. Y el mundo, el cristiano vive con cuestiones, imagínense las gentes, que no estamos lejos de Dios. Amén. Y tener hambre de Dios, hermano, es bueno sentirlo ahora, Bendito su nombre. porque un día el Señor en verdad le mandará hambre a la tierra, mandará una hambre terrible a la tierra. Amén. Pero no hambre de pan, ni sed de qué, de agua, sino de oír. Palabra ¿Palabra de qué? del De Señor. Jehová hoy. Amén. Tomamos y desechamos la palabra, los consejos de Dios, porque si vamos a la otra esquina ya nos predican, ¿verdad? Si no nos vamos a la otra esquina ya hay predica bien, nomás dicha, pero hay palabra del Señor, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y quiero preguntarle, ¿el hijo pródigo cuándo valoró la casa o valoró el pan? Cuando se dio entre los puercos. ¿Cuánto lo valoró? Cuando se dio entre los puercos. Cuando no tenía nada. ¿Verdad? Cuando miró a los justos que había abundancia Sí. en ellos. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Tenía hambre, ¿verdad? Amén. Le vino el hambre, Los siervos de mi pero padre. no valoró lo que tenía en casa. Cuando lo tuvo, y cierto, veíamos por la palabra que era niño. Y como era niño, o pues dice la Biblia, adolescente, estaba bajo tutores. Y por eso cuando él reacciona, porque a la ley así dice, que mientras el niño, aunque es heredero, está bajo ¿qué? Bajo el cuidado de otros. Amén. Con el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y él se salió de la casa y se fue allá. Hermano, y si usted se pregunta, ¿quién trabajaba por él en la casa del Padre? Su hermano. Los siervos. Los siervos. Y por eso cuando él se va y regresa y dice, hazme como uno de qué, de tus siervos. Pero no era llamado a ser siervo, sino era ¿qué? Hijo. Amén, hermano. Pero ¿hasta cuándo valoró? Tuvo hambre. Hasta que tuvo hambre. Amén, hermano. Y cierto, tenía un hambre física. Gloria a su nombre. Aleluya. Pero el hambre física le hizo añorear que la abundancia de pan que había en la casa de su padre. Amén. Y si cantamos ese canto, hermano, es verdad, experimentenlo.
trate de experimentarlo. Y que tenga hambre de que Del Señor. del Señor. Amén. Podemos alabar al Señor. Podemos darle la gloria al Señor. Que hoy en día, hermanos, se nos hace fácil dejar la mesa. Hasta porque nos duele un callo, ¿verdad? ¿Sí o no? Si yo estoy cansado, ¿a dónde debo ir? Si estoy enfermo, ¿a dónde voy a ir? Si estoy triste, ¿a dónde debo ir? Por el nombre. Si yo estoy asustado, ¿a dónde voy a ir? Si tengo miedo, ¿a dónde voy a ir? A la casa del Señor. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías, hermano? Se metió a la cueva, ¿verdad? Y hasta quiso ¿qué? Morirse. Deprimido el muchacho. Esta noche, hermano, vamos a leer, hermano, una bendición de Dios, la bendición que Dios nos dio a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Mateo 21, en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Bendito su nombre, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Recuerde esto, hermano, estamos de pie por el Señor, no por nuestras suficiencias, hermano. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Así dice la palabra, así nos enseñó la palabra el miércoles. Y Pablo decía, dice, es poderoso para guardar ¿qué? Mi depósito. ¿Qué le iba a guardar, Pablo o el Señor? El Señor. Y eso está en el sometimiento al Señor, el que nos guarda, el que es poderoso, hermano, para guardarnos sin caída, porque Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo que vive en mí. Es la disposición, hermano, el cual nos permite que el Señor nos guarde, porque Él es que poderoso. Y aún dice, cuando uno es tentado, el Señor pone que la salida. Gloria al nombre del Señor. Verso 33 de Mateo 21. Oíd otra parábola. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Tome su lugar para que no permanezca mucho de pie, no se me vaya a cansar y fatigar. Gloria al nombre de Jesús. Padre poderoso, en esta noche venimos ante ti, presentándonos, Padre, tal cual somos, como somos, Padre, y solo en la gracia y la misericordia tuya, Señor, y a través del velo de tu carne, es porque nos acercamos al trono alto y sublime, donde el hombre, donde tus hijos y tus hijas hallamos gracia y misericordia. Gracias para el oportuno socorro. Señor, en esta noche, por todos tus santos en tu lugar, los llamados de tu nombre, Señor, hazlos reposar, Señor, en aguas de reposo. Y hazlos yacer, Señor, son los verdes pastizales, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que así visita a tu pueblo, que así lo hagas reposar, Señor, que así lo hagas descansar, Señor, en el nombre de Jesús. Y toda alma, Señor, toda persona que aún no te tiene, no te conoce, Señor, te allegues a ellos y ellos te puedan hallar también, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que en esta noche tu Santo Espíritu gobierne mi corazón y mi pensamiento, Señor. Y así quiero, Señor, que se mida. Y si mi hermano tiene esa misma intención, hágalo, mi Señor, mi Jesús, te lo pido. Sí, Padre, que cautive el pensamiento y el corazón nuestro para poder darte la honra y la gloria, Señor. Y estar delante de ti, Señor, con temor y respeto, Señor. Mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y
Y a su nombre, hermanos. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Que esta parábola, hermano, habla de la historia del pueblo de Israel y habla de nuestra historia. Una historia, hermano, que se empezó en un sentido, aunque esto está desde antes de la fundación del mundo, a escribirse y a desarrollarse y llegar hasta estos días cuando el Señor mandó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran ¿qué? El Evangelio a toda criatura. Pero la Biblia dice que a lo suyo vino el Señor. A lo suyo vino el Señor. A lo que él, hermano, consideraba propio. Lo que él consideraba, hermano, que él lo había hecho para sí mismo. Mas dice que los suyos no le recibieron. Gloria al nombre de Jesucristo. Aquí habla pues, hermano, de un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, o sea, para sacar el fruto, edificó una torre y la arrendó a labradores. ¿Y qué, hermano? Y se fue. Vamos a regresar ahorita nomás para ver la viña. Isaías 5, en el nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Jesús. Está ahí. Ahora cantaré verso 1 por mi amado. El cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera que fértil. Verso 2. La había cercado y despedregado y plantado de vidas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y dio uvas qué? Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ¿ha dado uvas qué? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será que hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo, los pinos, y aún a las nubes mandará que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, dice, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de ¿quién? Y los hombres de Judá, planta preciosa suya, esperaba juicio, y aquí violencia, justicia, y aquí que clamo. Claramente nos dice, bendito el nombre del Señor. Gracias, Cristo. Aquí nos dice quién es la viña, ¿verdad? No. ¿Quién es la viña? La viña de Jehová de los ejércitos es la casa, o es Israel. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén, amén. Y habla que esa viña la plantó en una ladera fértil, pero primero que la despedregó. Y si usted conoce la historia del pueblo de Israel, usted encontrará que el Señor les había dicho que les daría tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Sí, pero esa tierra que fluía leche y miel estaba habitada. Aleluya, amén. Amén. Y Él despojó a las naciones, la sacó de ahí, con el nombre de Jesús, y les preparó esa tierra a aquel pueblo. Y el Señor esperaba ¿qué? Frutos. Amén. Y dice, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más se puede hacer cuando el Señor, o cuando usted se esmera, hermano, o en un jardín suyo, trabaja y trabaja, hermano, y pone una gobernadora siquiera le sale? Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Y no es que usted no haya hecho trabajo, ¿verdad?
Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Ahora, cuando uno valora, hermano, usted y yo debemos, lo que no nacimos judíos, hermano, en cuanto a la carne. Y es un privilegio, hermano, déjeme decirle, hermano, hermana, es un privilegio para mí haber nacido gentil. Gloria a su nombre, amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Porque pude haber nacido judío y rechazar ¿a quién? Al Señor. Pero siendo gentil, Él me dio la potestad de ser llamado Hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque he creído en qué? En su nombre. Amén, hermano. Porque no fui engendrado de carne, ¿de qué? Ni de sangre. Mi carne no corre sangre judía. Y bendecimos al pueblo judío, ¿verdad? Amén. Pero por mí no corre sangre judía. Porque los hijos de Dios son los que no son nacidos de voluntad humana, sino de quién? Sino de Dios. Amén, hermano. Y que ciertamente la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. No negamos eso, lo consideramos. Pero hoy nosotros tenemos un privilegio. Mientras Israel no tiene, hermano, un templo donde adorar, usted está en el templo del Señor adorándole. Amén, hermano. Y no le está adorando detrás de un velo. No le adora detrás de un velo. Porque para nosotros el velo ya se rompió. Amén, hermano. Hoy Israel, aún en sus adoraciones, hermano, adora pues, a través de simbolismos. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros adoramos ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿O no, hermanos? ¿O necesitamos simbolismos para acercarnos a Dios? ¿Necesitamos sacrificios? Lo único que el Señor nos ha pedido es el corazón constrito ¿qué? Y humillado. Es el verdadero sacrificio que Dios ¿qué? Acepta. Entonces el Señor plantó una viña e hizo todo por ella. Y llegado el tiempo, hermano, de recibir los frutos, envió ¿a quién? A sus siervos. Amén. Volvamos a Mateo 21, en el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Lo que se le dijo un día a Israel, se nos ha dicho a nosotros. Que somos un pueblo que es santo, un pueblo que es escogido. Dios nos hizo un real que sacerdocio. Una nación que santa. Un pueblo escogido ¿por quién? Por Dios. Porque nosotros no le escogimos a Él, ¿verdad? Él nos escogió a nosotros. Puede alabar al Cordero. Gloria a su santo nombre. Decirle, Señor, gracias por tu amor. Gloria a Jesucristo. Ahora bien, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen ¿qué? Los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro ¿qué? Apedrearon. Gloria al nombre de Jesús. Aquí habla de 3 siervos. La Biblia habla de profetas mayores. ¿Te cuenta? Perdón, hermano. Isaías, Jeremías y Ezequiel. Daniel es un evangelio, una palabra más, hermano, al mundo entero, porque incluye el gentil, incluye los dominios o los imperios de la tierra. Y Dios los envió ¿a quién? A su pueblo. Hermano, hermana, pero ¿qué hicieron los labradores? Y cada uno, si viste la historia de Ezequiel, de Isaías y de Jeremías, usted verá cómo murieron. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma ¿qué? Manera. La Biblia habla de los profetas mayores y los profetas menores. Y de igual manera, hermano, los labradores, hermano, hermana, hicieron con ellos de la misma forma. Dice el verso 37,
finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto ¿a qué? A mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémosle de su heredad. Y tomándolo, le echaron fuera de la viña. ¿Y qué? Y le mataron. Envió al heredero. Amén. Dios envió a los profetas. Envió buscando el fruto. Gloria al nombre de Jesús. Ahora Jeremías dice: ponte a la puerta del templo y proclama ahí la palabra de Jehová. Y dice: no vienen palabras de mentira diciendo: templo, templo de Jehová es este. Y habla del corazón de aquel hombre, de aquel pueblo, que sus oídos eran ¿qué? Incircuncisos, que no podían oír la palabra de Jehová, desde el más pequeño hasta el más grande. Y lo dice, ¿por qué? Porque no la aman. ¿Usted ama la palabra de Dios, hermano? Usted siente un afecto, se siente atraído por la palabra de Dios. ¿De verdad se siente atraído? Ya se le acabó el amor, como cuando se acaba el amor de los esposos. Por las circunstancias se termina y se acaba y se arruinó todo. Gloria al nombre de Jesús. Pero en verdad ama la palabra del Señor. De verdad tiene hambre del Señor. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Puede usted tener el espíritu de Jeremías y decir: hallé tu palabra, ¿qué? Y la comí. ¿Y me fue por qué? Por sumo gozo y alegría de corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Gloria al nombre de Jesús. El Señor plantó su viña, hizo todo. Pero llegado el tiempo, hermano, ¿de qué? De recibir los frutos, de ver el corazón de aquel pueblo consagrado, entregado al Señor. Hermano, gloria al nombre del Señor. Despedregó aquellas ciudades para que Israel no se volviera idólatra, para que no tomara las costumbres de los pueblos. Mas ¿qué hicieron? Dice la Biblia que fornicaron tras los dioses de aquellos pueblos. E hicieron lo mismo. Aún dice que hicieron cosas peores. Gloria al nombre del Señor. Pero Jeremías dijo, ¿verdad? Con amor eterno, ¿te qué? Te he amado. Y por eso te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. Bendito el nombre del Señor. El Señor tiene un amor por Israel, ¿verdad, hermanos? Y por eso prolongó su misericordia. Aunque aquí dice, hermano, lo que sucedió en el año 70, donde leíamos, hermano, que fue aquella vid, fue ¿qué? Fue arrancada, fue echada fuera de esa ladera fértil. Bendito el nombre del Señor. Por cuanto no conocieron el tiempo de ¿qué? De su visitación. Gloria al nombre del Señor. No conocieron, hermano, los tiempos de Dios. No entendieron, hermano, lo que los profetas, hermano, buscaron. Ellos buscaron diligentemente. Desearon saber en qué tiempo y sobre quién. Mire, primera de Pedro, hermanos, porque me está viendo muy raro. En el nombre del Señor. Dice, mire, hermano, verso 7 del 1 Pedro capítulo 1. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin qué, hermano. A quien amáis sin haberle ¿qué? Visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo ¿qué? Inefable y glorioso. Ese gozo es muy diferente al gozo del mundo, o debe ser muy diferente al gozo que usted está experimentando en el mundo, que usted sentía en el mundo. Es inefable. ¿Y qué, hermano? Y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y lo dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de ¿qué? De esta salvación. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Note la actitud del corazón de los profetas.
la actitud que ellos tomaron. Inquirieron, preguntaron y diligentemente indagaron acerca de esta ¿qué? Salvación. Y siempre está esa incógnita. Aún los apóstoles, hermano, aquellos hombres que se reunieron, hermano, y llegaron al día de Pentecostés cuando el Espíritu de Dios se derramó, ellos dijeron: restaurarás en este tiempo el reino de Israel. Y el Señor le dijo: no es para vosotros conocer las sazones que el Padre puso en su sola ¿qué? Potestad. No es de ustedes, hermano. Pero déjeme decir una cosa, que lo que ellos no alcanzaron, la iglesia lo ha alcanzado y lo está viendo y lo verá, hermano. Está viendo las sazones de los tiempos del Padre. Israel fue desterrado de su tierra, pero hoy la iglesia sabe que Israel ha vuelto a su tierra. Como dice el Cantar de los Cantares, hermano, se volvió a oír la voz de ¿qué? De la tórtola en Israel, y las vides en ciernes dieron ¿qué? Su olor. A nosotros nos ha tocado conocerlos, ir conociendo ¿qué? Los tiempos. Ellos indagaron acerca del Cristo de la gloria. Querían saber en qué persona y en qué tiempo, hermano, hermana. ¿Y ellos qué hacían, hermano? Escudriñaban, hermano, con una persistencia, hermano, con una diligencia acerca de esta salvación, verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para quién, hermano, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan ¿qué, hermano? Mirar los ángeles. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Fíjese, todo lo que ellos hablaron lo administraban ¿para quién, hermano? Para nosotros, para usted y para mí, para la iglesia, para un pueblo que ha creído en el nombre del Señor. Amén. Un pueblo que le ha creído ¿a quién? Al Señor. Amén. Pero la actitud asumida por los profetas, ellos buscaron en qué tiempo, en qué persona se habría de manifestar. Y mire qué espíritu tenían los profetas. Los de Cristo. ¿Eh? Los de Jesucristo. Tenían el espíritu ¿de quién? De Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces cuando los profetas decían el espíritu de Jehová vino a mí, ¿qué espíritu venía? El espíritu de Cristo. ¿De qué roca tomaron los israelitas en el desierto? ¿De quién era la roca? Cristo. Amén, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pan comieron? Cristo. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. En un sentido, el Señor, hermano, no es de ahora, hermano, hermana, alabado el nombre de Jesús. Pero Él, hermano, dice Hebreos capítulo 1, hermano, en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Bendito es Jesús. Verso 1 de Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres ¿por qué, hermano? ¿Por quién? ¿Por quién, hermano? Dios le habló a los padres por los profetas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesucristo. Pero el pueblo que oyó a los profetas, en un sentido, ¿qué hicieron con ellos? Los mataron. No los escucharon. ¿A causa de quiénes? De los labradores. Voy a llamarle a causa de los pastores de sus días. Y cuando vino el tiempo, dice, habiendo hablado, y note cuántas veces les habló. Muchas veces. Muchas veces. ¿Y de muchas qué? Maneras. O sea, el Señor fue tan sencillo y tan explícito. Por ejemplo,
¿Cómo es que Dios le habló y quiso enseñarle? Le voy a poner un ejemplo. El Señor le dijo a Jeremías, ve a la casa ¿de qué? Del alfarero. Ve a la casa del alfarero. Y Jeremías fue a la casa ¿de qué? Del alfarero. ¿Y qué sucedió? Que el vaso que el alfarero había hecho, estaba haciendo, se le echó ¿qué? A perder. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero el vaso o el barro no fue desechado. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Sino que volvió ¿qué? A hacer. Y hacer de él ¿qué? Uno mejor. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando Dios hace algo en ti, hermano, te pasa algo a ti, es porque Él tiene algo mejor para ti. Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque Él tiene que amoldarnos. O Él tiene que pulirnos. Él tiene que sacar ¿qué? La escoria de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y dolerá, hermano, pero quiere hacer un vaso mucho mejor. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, pero dice, hermano, mire, en estos postreros ¿qué? Días nos ha hablado. ¿Por quién? Por el Hijo. ¿Por quién, hermano? Por el Hijo. A quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Allá habló por los profetas, hermano, hermana. Pero usted no, por ejemplo, dijo, ¿quién dijo? Felipe, muéstranos al Padre y ¿qué? Y nos basta. Amén. Dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros. Y dices, muéstrame al Padre, que no sabes que me ha visto a mí. ¿Ha visto a quién? Al Padre. O sea, digo el momento en que Dios nos habló que al hombre, ¿cómo? Cara a cara. Amén. Habló el lenguaje humano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y Él dice, a tal grado nos habló el Hijo, nos sigue hablando el Hijo, que nadie conoció al Padre sino el Hijo. Y nadie conoció al Padre sino el Hijo. Y a quien de qué lo quisiera revelar. Amén. Porque usted, ¿por quién o por qué conoce usted al Padre Celestial? Por Cristo. ¿O no, hermano? Ahora nos ha hablado por el Cristo de la gloria. Nos mostró la gloria del Señor, hermano. ¿O no, hermano? Dice que el cual es el resplandor de qué? De su gloria. La gloria de nosotros, ¿de qué, hermano? La gloria de Dios se mostró. Y aún puedo decir que está entre nosotros. ¿O no, hermanos? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. ¿En qué? En las alturas. Aleluya. ¿Quién fue más privilegiado, usted o Israel? ¿Quién es? Porque Israel no lo oyó, ¿o sí? ¿Me escuchó? Antes que hicieron. Dice ya, hermano, que los labradores, cuando vieron el heredero, ¿qué? Lo sacaron fuera y ¿qué? Y lo mataron. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Bendito es su nombre, aleluya. ¿Dónde mataron al Señor? Afuera de Jerusalén. No fue en Jerusalén, afuera de la Jerusalén. En aquel monte conocido como el Gólgota. ¿Por qué? Dijeron, este es ¿qué? El heredero. Quedémonos con ¿qué? Con su viña. Y entonces dice el Señor, ¿qué voy a hacer? Volvamos a Mateo 21. Y cómo la verdad, hermanos de Dios, se cumple. Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Ayer me preguntaban la hermana que quién escribió, a veces preguntan que quién escribió la Biblia, que cómo sabemos que es palabra de Dios. Amén, hermano. ¿Cómo sabemos quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió? No, dije quién la escribió. Los santos profetas. Los santos profetas, los apóstoles.
Ah, pero ¿cómo escribieron? Déjeme decirle que la Biblia nada más registra 2 escrituras de Dios. Nada más. ¿Y acaso podemos decir o 3? Por el nombre del Señor. ¿Cuándo? Fue la primera escritura que Dios escribió. Cuando Él escribió las tablas de la ley, ¿dónde? En el monte Sinaí. La segunda vez, cuando Él escribía en tierra. Cuando existieron, esta mujer fue tomada en esto. ¿El Señor qué hacía? ¿Sí, verdad? ¿Verdad que lo que escribió Dios allá fue quebrado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No quebró Moisés las tablas de Dios? ¿Y después quién escribió la ley? Moisés. Agarró las piedras. ¿Y qué cosa? Y las escribió. ¿Y escribió cosa distinta a lo que Dios había escrito? Escribió lo mismo. Pero a los corderos de Dios. Amén. 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 Ahora, Él escribió en el polvo. No escribió en piedra. Significa que lo que escribió en el polvo se borró. Porque Él iba a perdonar ¿qué? Todos nuestros pecados. Hasta los que estaban allá acusando a la mujer. El que esté sin pecado, arroje ¿qué? Y yo creo que estaban aquí, está escribiendo: ratero, blasfemo, mentiroso, asaltador de viudas. ¿O no, hermano? ¿Qué hacían aquellos? ¿O creen que estaban siendo juzgados nomás en el caso de la mujer? Nomás era el único pecado que estaba ahí de muerte. ¿Qué hicieron? Se fueron. ¿Pero qué pasó con los pecados de ellos? Se borrados. Porque vendría algo mayor, que la sangre de Jesucristo limpia al hombre de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué hicieron? Y tomando el verso 39 de Mateo 21, lo echaron fuera de las viñas. ¿Y qué? Y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos ¿qué? Labradores? Le dijeron a los malos ¿qué? Y destruirá sin ¿qué? Sin misericordia. Gloria al nombre del Señor. Destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto ¿qué? A su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado ¿de quién? De vosotros. Y será dada a gente que produzca ¿qué, hermano? ¿Los frutos de qué? De Él. O sea, Dios, el Señor les iba a quitar ¿qué? El reino. ¿Ese reino de qué? De sacerdotes. Aleluya. Ese linaje ¿qué? Escogido. Amén. Gloria a su nombre. Y se lo iba a dar ¿a quién? A gente que produjera los frutos de qué? Del reino. Alabado el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. A gente que produzca los frutos de Él. Y el que cayere sobre estas piedras será quebrantado. Sobre quien ella cayera, ¿qué cosa? Lo desmenuzará. Gloria al nombre. Hay una diferencia. Si la piedra me cae, me destruye, hermano. Pero si caigo sobre la piedra, solamente voy a ser ¿qué? Quebrantado. Amén. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay aquí? ¿Cuántos se quebrantaron el corazón cuando oyeron de Cristo? Cuando oyeron del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque cayeron sobre la piedra. La piedra les habló. La piedra nos habló. La piedra que habló allá en el desierto frotando agua es la piedra que nos habló desde la cruz del madero, hermano. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de qué? De ellos. Hermano,
hermana, pero cuando el corazón se endurece, hermano. Pero él, al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque le tenía, ¿por qué? Profeta. Dijo, ¿por qué no cabe mi palabra entre vosotros? Y él les dijo, y a veces a los creyentes no nos gusta usar ciertas palabras, pero Dios pone el tiempo en que las usemos. Sí. Y nosotros somos hijos de ¿qué? De Abraham. Bueno, si son hijos de Abraham, si fuesen hijos de Abraham, ¿a mí qué? Me creerían, porque Abraham habló de mí. Pero dice, pero vosotros sois ¿de qué? De vuestro padre. ¿Y de vuestro padre qué? El diablo. El cual ha sido ¿qué? Homicida desde el principio. ¿Qué pensaban hacer con él? ¿Qué pensamientos tenían? Los pensamientos del diablo. ¿O no? ¿No querían destruirlo? Hermano, y lo llevaron a la muerte. En el nombre de Jesucristo. Porque estaba determinado por el Señor. Dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo. Y la pongo. Y la vuelvo a tomar. Alabado el nombre de Jesucristo. Si la puedo tomar, la puedo poner, significa ¿qué? Que la puedo ¿qué? Volver a tomar. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero. Por eso la Biblia dice del diablo, si hubiera conocido al Señor de la gloria, nunca lo hubiera ¿qué? Crucificado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, fue dado a gente, hermano, que produzca. Gloria al nombre del Señor, ¿qué? Los frutos del reino. Amén. Que produzca los frutos de ¿qué? Del reino. Podemos hablar del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu nada más es uno. Amén, hermano. ¿Me oyeron? Amén. Nada más es un fruto, nada más es un fruto. Pero ese fruto que tiene amor, gozo, paz, benignidad, templanza. Y lo dice porque el reino de los cielos no consiste ni en comida, ni en bebida, sino en gozo, justicia y paz por el Espíritu. Amén, amén. Ahora, producir, hermano, es dada a producir. ¿Verdad que aún otra parábola dice que se fue un día lejos, pero a sus siervos se les repartió ¿qué? Minas o talentos. A uno le dio 10, a otro le dio 5 talentos, y a otro le dio ¿qué? 1. Y cuando vino el Señor, pidió ¿qué? Cuentas. Y el que vino con 5 dijo, aquí están tus 5 talentos, y aquí otros 5 talentos porque los he ganado. El que traía 2, le trajo 4. Y el que le dieron 1, ¿perdón? ¿Qué cosa? Dijo, sé que eres hombre, que hasta recoges donde no siembras. En el nombre de Jesucristo. Tú recoges a donde no siembras. Tuve miedo y ¿qué? Y lo escondí. Aquí está ¿qué? Tu talento. ¿Y qué hicieron con el hombre? Mire, una cosa es que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. La mina ahí estaba, el talento estaba ahí con el hombre, hermano. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero a Timoteo se le dice, aviva el don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de ¿qué? Del presbiterio. Avívalo, trabájalo, desarrollalo. ¿Qué don tenía Timoteo? ¿O qué gracia, o qué ministerio? De ser evangelista. Pero avívalo. Gloria al nombre de Jesucristo. Y le advierte, porque Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De miedo, de temor, sino de poder, de amor y de templanza, de dominio propio. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Qué hizo aquel hombre? Pues aquí está el talento, sí, ahí está el talento. Pero ¿qué sucedió con él? Dijo, siervo negligente, ¿por qué no le diste mi dinero a quienes? A los banqueros, para que cuando yo hubiese revenido, hermano, hermana, hubiese recibido ¿qué? Mi ganancia.
estas palabras y tenías miedo, ¿por qué no te juntabas con el que tenía 5 talentos? Ahí no está hablando de ofrendas, no está hablando de dineros. ¿Por qué cree que el Señor los envió de qué? De 2 en 2. Hay hombres especiales. Pablo no consultó a nadie cuando el Señor se le apareció. Él se fue como directamente ¿qué? A predicar al Señor. ¿En dónde? En Damasco. Gloria al nombre de Jesucristo. Él no consultó a nadie. Dijo, pues me escogió el Señor. Como dicen por allá los caribeños, para adelante. ¿Verdad, hermano? Y comenzó a predicar. ¿Y qué comenzó a suceder en su vida, hermano? En Damasco lo quisieron ¿qué? Matar. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y él decía, por la gracia de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y habla de sus padecimientos, naufragios en la mar, en lo profundo de la mar. Entonces aquí habla, hermano, que tenemos que dar fruto. ¿Los frutos de qué? Del reino. Ahora se nos entregó a nosotros. Ahora somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un fiel sacerdocio. Ahora, ¿para qué? Para que anunciamos las virtudes de aquel que nos trasladó las tinieblas a su luz, ¿qué? Admirable y alabado el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que anunciar las virtudes, las características. Mire, yo tengo los genes de mi padre natural, o de mis abuelos, por eso soy guapo. Aleluya. ¿O no? Amén. Somos genes naturales. Pero ahora en mí hay un gene mejor. El gene que es la palabra de Dios. Amén. Pero ahora tengo que, si voy a anunciar las virtudes de aquel, tengo que reflejar a quién, a mi Padre. Aleluya. Amén. No, quizá es un proceso lento o rápido, pero es un proceso largo. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. En la medida que tenga hambre de la palabra de Dios, en la medida que yo quiera ir de qué, de gloria en gloria, porque el Señor la quiere llevar a usted de gloria a qué. El problema es que no nos dejamos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Y puedo hablar hasta de la vestidura externa. ¿Por qué no podemos llevar la gloria de Dios en la vestidura externa? A ver, díganos. A ver, díganme. ¿Por qué no podemos reflejar la gloria de Dios en nuestra vestimenta externa? Algunos siguen así. A veces personas no vienen. Un día vino una mujer ahí pasando y dije, sentí venir aquí a la iglesia. Y dice, y gracias. Y le dije, sí. Le dije, si allá afuera usted tiene necesidad de su esposo. Cuando la vi, usted tiene problemas con su esposo. Sí, oren por mí. Pero ustedes son las del... Eso me dijo. Le dije, usted está aquí porque tiene necesidad de su esposo. Necesidad que me dijera. Le dijo, sí, oren por mí, pero ustedes son las del... Yo no estoy diciendo que se la ponga. ¿Alguien le ha dicho que se la ponga? Es el Señor que tiene que hablarles. Entonces hemos de reflejar ¿qué? Las virtudes. Gloria al nombre de Jesucristo. De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz ¿qué? Admirable. Alabando el nombre del Señor. Es que usted tiene que aguantar cuando lo maldigan, ¿o no? Cuando hablen mal de usted, te tiene que aguantar, ¿o no? ¿Sí o no? Gloria al nombre de Jesucristo. Pero no todas esas ciegas. Porque un día dijo Pablo, el Señor le pague conforme ¿qué? A sus obras. Tampoco somos indefensos.
¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Tenemos la palabra de ¿qué? El Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. La espada de ¿qué? Del Espíritu. Pues aquí está, hermano. Gente que produzca los frutos de ¿qué? Del reino. Gloria al nombre de Jesucristo. Las características del Padre. Dice Pedro que, hermano Pedro dice que llevamos ¿qué? Nos hizo participantes de ¿qué? De la naturaleza ¿qué? Divina. ¿Qué lleva la naturaleza civil? Llevamos la simiente de Dios. Por eso, hermano, a muchos, bueno, hay algunos que yo no puedo llamar de muchos, ¿verdad? Que rompiendo herencias. ¿Qué es romper herencias? Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Si llevo la herencia de mi característica física, hermano, pero cuando el Señor vino a mi vida y vino a su vida, el Señor tuvo que haber rompido en su vida, no las características de su imagen, de su figura, hermano, sino aspectos de conducta, de forma de ser. Bueno, oí un pastor decir, en mi casa ha habido muchos divorcios. Mis hermanos todos se han divorciado. Y pues yo quiero romper eso.